y que hayan tenido un bonito lunes en compañía de mamá y papá y que la tarea que les haya dejado para el día de hoy les haya gustado. Entonces al rato espero ver sus superhéroes que tienen que inventar. ¿Sale, chicos? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con el tema de español. Hoy martes 28. Recuerden que todas sus libretas, sus libros, todo lo que trabajemos deben tener la fecha y su nombre, chicos. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con el tema de español y son oraciones comparativas de superioridad. El día de ayer les enseñaba cómo hacer oraciones comparativas de algunos objetos y les platicaba que también se pueden hacer oraciones comparativas de situaciones. Ahora, lo que vamos a trabajar ahorita son oraciones comparativas de superioridad, que van a hablar de cosas que demuestran más que de algún objeto o de alguna persona. Voy a comenzar primero con una fórmula que vamos a utilizar para hacer nuestra oración de comparativa de superioridad. Primero, aquí si se dan cuenta puse 3 puntitos. Eso quiere decir que antes de este más debe haber una frase. Entonces, es la frase más y voy a utilizar para hacer superioridad sustantivos. Puedo usar el adjetivo más el que y puedo utilizar también adverbios en este tipo de oraciones. Y aquí voy a explicarles con, por ejemplo, en la otra es igual, va a haber una frase antes, el verbo y la palabra más que para poder formar mi oración de superioridad. Mi primer ejemplo voy a utilizar un sustantivo. Aquí mi primer ejemplo es Pablo tiene más lápices que Ana. Mi sustantivo es lápices, ¿de acuerdo? Entonces, en esta oración estoy utilizando sustantivos y quiere decir que Pablo tiene más lápices que Ana. En la siguiente voy a utilizar un adjetivo, ¿de acuerdo? Aquí es Pablo es más alto que Ana. Este es mi adjetivo. Recordamos que los adjetivos son calificativos y nos ayudan a describir una persona o una situación. Entonces, Pablo es más alto que Ana. Este es mi adjetivo y aquí estoy utilizando la palabra más que, ¿de acuerdo? Ahora, voy con una oración que tenga un adverbio. Pablo corre más rápido que Ana. El adverbio es este. Si recordamos, los adverbios podían ser de tiempo, modo, lugar. Entonces, aquí quiere decir que Pablo corre más rápido que Ana. Mi adverbio es rápido, ¿de acuerdo? Ahora, para utilizar verbos y el más que en una oración de superioridad, voy a hacerlo de esta manera. Aquí está, Pablo come, este es mi verbo. Pablo come más que Ana. Y en esta oración yo utilicé el come. Por ejemplo, aquí si yo quisiera utilizar otro verbo, yo pondría Pablo corre más que Ana. Y entonces aquí yo estaría utilizando otro verbo. Acuérdense que los verbos son acciones. Entonces, les repito, esta parte de aquí es como nuestra fórmula para poder hacer oraciones comparativas de superioridad. Voy a utilizar la palabra más y las partes que me van a ayudar a complementar estas oraciones van a ser sustantivo, adjetivo, adverbios, ¿de acuerdo? Y en donde utilizo solamente verbos, voy a utilizar el más que. Como aquí, más que Ana, come, corre. Entonces hay que recordar que puedo hacer oraciones con sustantivos, con adjetivos y con adverbios. Bueno, hasta aquí sería la parte de nuestra actividad de español. Ahora ustedes van a tener que formar una oración comparativa con cada uno de los ejemplos que yo les di. Van a hacer una con un adverbio, una con un adjetivo, una con un sustantivo y una con un verbo. Eso lo tendrán que realizar en la libreta. Ahora, vamos a pasar rápidamente a ciencias naturales. En ciencias naturales estuvimos trabajando la clase pasada lo que eran los imanes y hablábamos de que los imanes tenían un polo opuesto a este imán
y platicábamos que qué pasaba cuando nosotros queríamos que se encontraran con el mismo polo. ¿Se acuerdan que hacíamos este experimento y pues no pasaba nada? Porque no se unían, solo se unían de los extremos. Pero cuando nosotros hacíamos que se encontraran con sus polos opuestos, entonces sí se quedaban pegados. Y a esta acción le llamábamos magnetismo. Esto solamente es para recordar lo que estuvimos viendo en Ciencias Naturales sobre los imanes, porque van a tener que trabajar en su libro de Ciencias Naturales en las que les pide que hagan una serie de experimentos con unos imanes. Si no tienen de estos, en el refri luego mamá tiene pegados unas figuritas. Esas figuritas en la parte de atrás también tienen imanes y con esos podrían hacer su experimento. Solo hay que recordar que los imanes tienen un polo norte y un polo sur y cuando se encuentran se atraen, pero cuando son no está el polo norte y el polo sur, no se atraen y simplemente no se pegan, como esa vez que hacíamos el experimento. Entonces, y a la acción de estar pegados o unidos se le llamaba magnetismo. Bueno chicos, eso es todo lo que hay que hacer por hoy. En la parte final del video viene cómo contestar la página de matemáticas con ángulos. Nos pide formar diferentes ángulos con la actividad que hicimos ayer, los tipos de ángulos. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hola chicos, hoy les voy a ayudar a contestar las siguientes páginas del libro de matemáticas. Es la página 139, la primera que vamos a empezar a realizar. Bueno, aquí nos pide que usemos el círculo dividido en 8 partes iguales para dibujar los ángulos que se solicitan. Este círculo es el transportador que hicimos la ocasión pasada, nuestro transportador casero. Ok, en la primera parte nos pide un ángulo de 45 grados. Recuerden que el ángulo de 45 grados era el que no tiene todas las líneas rectas. Nos debe quedar algo así. Ustedes pueden utilizar su transportador o pueden utilizar las reglas para que les quede más derecho y se vea mejor. Ahora, en el de abajo dice un ángulo de 90 grados. Bueno, el ángulo de 90 grados es el que es un ángulo recto. Recordemos que estos son ángulos rectos. Y sus líneas son rectas. Puede ser así, lo pueden dibujar así también, para que les quede un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a pasar a la siguiente página, donde dice que quiere un ángulo que mida 2 veces uno de 90 grados. Bueno, el que mide 2 veces 90 grados, pues es el ángulo de 180 grados, el que es una línea recta, y en la parte de arriba se forma el ángulo. Hago mi línea recta y arriba formo mi ángulo de 180 grados. ¿De acuerdo? Si dice que quiere uno de 2 veces, bueno, si son 2 veces 90, tiene que ser 180, chicos. Ahora, vamos a pasar al de abajo. Aquí dice, un ángulo que mida lo mismo que uno de 45 más uno de 90. O sea que nuestro ángulo tiene que medir 135 grados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense bien, van a utilizar su regla y van a hacer en su libro, van a formar una cruz de la siguiente manera. Con la regla, recuerden, para que les quede derecho. Y para yo poder formar ese ángulo de 135 grados, voy a formar una línea. Voy a poner una línea. Lo marco con otro color para que lo distingan. Vamos a formar una línea de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos de este lado a hacer una línea semi-recta. Y en la parte de la línea que nos queda, vamos a hacer la línea hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar una línea inclinada y una recta. Y con esto yo voy a poder formar un ángulo de 135 grados. Porque nos pide que sea
de 45 más 90. Entonces tiene que ser un ángulo de 135 grados. Así como les mostré, tienen que formar la crucecita para que puedan trazarlo. Ahora, en la parte de abajo les pide un ángulo que mida lo mismo que 2 de 90 más otro de 45. Entonces, su ángulo tendría que medir 225 grados, chicos. Vamos a hacer la misma operación. Voy a partir mi hojita en 4. Voy a volver a formar una cruz y ahora lo que voy a hacer es hacerlo de manera inversa, va a ir hacia abajo. Les voy a mostrar cómo. Voy a poner primero la línea de aquí abajo hacia así. Esta va a ser mi semi-recta y después voy a formar en la parte de arriba mi línea recta. Les tiene que quedar más o menos así, ¿de acuerdo? Pero este ángulo que mide 225 grados se forma en la parte de afuera. Fíjense bien, ¿cómo en la parte de afuera? Lo voy a dibujar en la parte de arriba de mi figura. Tendrían que formarlo de una manera más o menos así. Fíjense bien. Algo así más o menos. Este es su ángulo y este ángulo formaría un ángulo de 225 grados. ¿De acuerdo? Esta sería la actividad de matemáticas. Ahora, vamos a pasar a lo que tienen que hacer en el libro. Les voy a mostrar qué tienen que hacer en su libro de Ciencias Naturales. Ok, en el libro de Ciencias Naturales vamos a trabajar en la siguiente página, la página 123. Como primera actividad que tienen que hacer, esto es un experimento, entonces lo van a tener que realizar con ayuda de mamá o papá, ¿de acuerdo? Es toda esta parte, todo lo tienen que realizar con ayuda de mamá o papá, ¿de acuerdo? Esta actividad va a ser su tarea, realizar el experimento que viene en esta parte de la página 123. Después, igual van a pedir ayuda a mamá y papá y me van a tener que hacer, más bien contestar esta pequeña tablita donde dice la utilidad de los imanes. Y posteriormente en su libreta tendrán que copiar lo siguiente. Aquí tienen un dato interesante. Van a copiar esta parte que dice dato interesante y vamos a copiarlo en la libreta. Fíjense bien, van a copiar en la libreta esto que dice un dato interesante y van a copiar hasta donde dice la bocina tiene en su interior un imán con un cable enrollado. Hasta aquí, hasta donde dice bobina. Y después van a copiar la vibración genera sonidos en un cono de cartón. Solamente van a copiar lo siguiente, la vibración genera sonidos, ¿de acuerdo? Es lo que tienen que copiar en su libreta de Ciencias Naturales, ¿de acuerdo? Solamente van a copiar lo que subrayé. Un dato interesante, la bocina tiene en su interior un imán con un cable enrollado, que es la bobina, y la vibración genera sonido que es amplificado en un cono de cartón. Y en la parte de abajo tienen otro dato interesante, que es lo que platicábamos la ocasión pasada con el libro de Red Larousse, que nos mencionaba que había trenes que funcionaban a base de imanes. Bueno, vamos a copiar solamente un dato interesante y vamos a copiar hasta la parte donde dice no tiene ruedas, funciona con imanes colocados en la parte inferior del tren y las vías. Solo van a copiar esta parte que les estoy pintando de rojo y en sus libros lo van a subrayar también, ¿de acuerdo, chicos? Lo que estoy subrayando lo subrayan en sus libros y lo copian en la libreta de Ciencias Naturales. Bueno, eso es todo sobre las actividades de sus libros. Espero les sirva mucho para poder trabajar en casa. Cuídense mucho. Bye, chicos.